Hola, hola, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver el principio de autonomía de la voluntad. Pero antes de comenzar con el video, suscríbete a mi canal de YouTube, comenta, da like y comparte. Primero, generalidades. Tomando en cuenta el desarrollo de ideas liberales e individualistas proclamadas por la Revolución Francesa, y tomando en cuenta las consideraciones de carácter económico, en que se le reconoce a los hombres la más amplia libertad en el intercambio de sus bienes y servicios, el principio de autonomía de la voluntad nace como consecuencia necesaria. Segundo, concepto. Cabe señalar que no hay un concepto legal de qué es el principio de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, debemos recurrir o bien a un concepto doctrinario o esbozar un concepto. Y el jurista nacional Avelino León Hurtado señala que el principio de la autonomía de la voluntad es aquel principio de derecho privado que permite a los particulares ejecutar los actos que deseen, determinar su contenido y efectos con ciertas limitaciones. Tercero, subprincipios de la autonomía de la voluntad. Tenemos que distinguir 4 subprincipios. Primero, principio del consensualismo. La regla general en el derecho privado es que los contratos sean consensuales. Ello significa que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. Segundo, principio de libertad contractual. Tenemos que distinguir 2 aspectos. Primer aspecto, libertad de conclusión. La persona es libre para contratar o no, y en caso positivo, elegir a la persona del otro contratante. Segundo aspecto, libertad de configuración interna. Ello significa que las partes son libres para determinar el contenido del acto o contrato. Tercero, principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Ello responde al aforismo latino pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga. Y ese aforismo se encuentra representado en el artículo 1545 de nuestro Código Civil, el que señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Lo que quiere decir el legislador es que las partes tienen que cumplir con el contrato como cumplen con el mismo celo la ley. Cuarto, principio de los efectos relativos del contrato. La regla general es que los contratos produzcan derechos y obligaciones para las partes que los celebran y no para terceros. Cuarto, manifestaciones legales del principio de la autonomía de la voluntad. Primero, artículo 12, que consagra la renuncia de los derechos, siempre y cuando miren solo el interés particular del renunciante y que cuya renuncia no se encuentre prohibida. Segundo, artículo 1437, en él se define la convención como el concurso real de 2 o más personas. Tercero, artículo 1444, referente a las cosas o elementos de los contratos, particularmente los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de la naturaleza porque las partes lo pueden modificar y los elementos accidentales porque las partes pueden agregarlos a través de cláusulas. Quinto, artículo 1545, el que señala que para que una persona se obligue para con otra es necesario que consienta en dicho acto o declaración. Sexto, artículo 1545, que consagra el aforismo pacta sunt servanda. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, por lo tanto, no puede ser invalidado sino por el mutuo consentimiento de las partes o por causas legales. Séptimo y último, artículo 1560, respecto de la interpretación de los contratos, que señala que una vez conocida la intención de los contratantes, debe prevalecer por sobre lo literal o las palabras del contrato. Quinto, limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad. Tenemos que distinguir, primero, limitación legal. Segundo, limitación en atención al orden público y las buenas costumbres. Tercero, limitación en torno a la protección de derechos legítimos de terceros. Primero, limitación legal. Tenemos que distinguir 2 aspectos. Primer aspecto, el acto voluntario no puede transgredir la ley. Segundo aspecto, el acto voluntario no puede hacer dejación de aquellos derechos declarados como irrenunciables. El artículo 1445 declara que todo acto o declaración de voluntad necesita un objeto lícito y una causa lícita. Y en relación con lo anterior, el artículo 1461, inciso tercero, declara que si el objeto es un hecho, debe ser moralmente posible, y es imposible el prohibido por la ley.
Cabe agregar que el artículo 1475 declara que las condiciones deben ser moralmente posibles y son imposibles aquellas que consisten en un hecho que es prohibido por la ley. Y finalmente el artículo 1467, inciso segundo, señala que es causa lícita la prohibida por la ley. Segundo, limitación en torno al orden público y las buenas costumbres. Primero, el orden público. Ejemplos. El artículo 548 del Código Civil declara que los estatutos de una corporación no deben contener nada contrario al orden público. Segundo, en relación con las buenas costumbres son ejemplos los siguientes. Primero, el artículo 548. Segundo, el artículo 1461. Tercero, el artículo 1467. Cuarto, el artículo 1475 y finalmente el artículo 1717. Tercero, limitación en torno a la protección de los derechos legítimos de terceros. Primer ejemplo, el artículo 12, que consagra la renuncia y para poder renunciar solo debe mirar el interés particular del renunciante y no la de un tercero. Y como segundo requisito es que no debe hacer dejación de aquellos derechos que sean irrenunciables. Segundo, atendiendo al artículo 1661 señala que la compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de un tercero. Si te ha servido el contenido de este video para preparar tu examen de grado o bien alguna asignatura, suscríbete a mi canal de YouTube. Y si tienes cualquier duda, angustia, tormento o inquietud, hazme saber en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.